Ok, ahora sí. Buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babek. Una vez más nos reunimos en este espacio de Cineforum para comentar una película, que en esta ocasión es una película japonesa, un drama finísimo que arrasó en las premiaciones, en las distintas premiaciones, y que incluso se llevó el Oscar a Mejor Película Internacional en el 2022. Así que hoy vamos a comentar Drive My Car o Conduce mi auto. Muy buenas noches, Lenin Paulino, bienvenido. Sí, gracias, Cecil. Muy contento de tener esta película. De hecho, este año no habíamos tenido ninguna proyección de cine oriental, independientemente de todas las novedades que hay, sobre todo con el cine coreano, el cine taiwanés y bueno, muchas ofertas eh, que aparecen en las distintas plataformas y bueno, ni qué decir de la India, el cine de la India que tiene toda esa superindustria de Bollywood en la que se filtran algunas cosas interesantes. Eh, Cuando aparece esta película en Netflix, nos pusimos muy contentos porque era una película que esperábamos, fue súper promocionada, arrasó con todas las críticas y sobre todo con el cine, con esa perspectiva intelectual. Es una película muy intelectual, muy pensada y dentro de la estética de este director, que ya es un director de culto, no solo por el Oscar que consiguió con esta película, sino con todos los atinos que ha tenido en sus diferentes producciones. Vamos a ver, como es tradición en este espacio, el trailer para recordar algunas escenas dentro de esta filmografía que llega a las 3 horas, pero que se justifica y como vamos a ver ahorita dentro de esa línea estética que la marca. Hemos contratado un chofer para usted, tal como indican nuestras normas. ¿Cómo dice? Su chofer. Soy Misaki Watari. Todavía no he aceptado que sea usted mi chofer estos días. ¿Dice eso porque soy mujer y joven? Koshita Katsuki. Me presento para el papel de Astro. Déjeme ir. Suficiente. Gracias. ¿Puede poner el cassette, por favor? Sí. ¿Qué pasa? Se te ve triste. ¿De quién es la voz? Otto era una mujer preciosa. Muchísimo. Te diré lo que piensas. Los dos compartimos el mismo dolor porque amamos a la misma mujer. Por favor, dime, ¿qué tal conduce? Muy bien, me olvido de que estoy en un coche. Con toda sinceridad, me alegro mucho de que me la asignaran como chofer. ¿Por qué viniste a Hiroshima? Porque nuestra casa quedó destruida tras un corrimiento de tierras y mi madre murió porque quedó atrapada dentro. Quiero conocer Kami Yunitaki. Me llevarías hasta allí y me enseñarías dónde te criaste. ¿Qué está buscando? Bueno, ya hemos visto el trailer. Adelante. Sí, sí, escenas muy puntuales que se ven en el trailer, aunque no aparece Otto, que es clave. Bueno, decía una película muy intelectual, eh, tiene una estructura de libro, como vimos, está basada en un cuento de Murakami, pero es importante no solo el cuento, el texto que le sirve a la película, sino en que
¿En qué libro de lo de Murakami aparece que es un libro que se llama Los hombres sin mujeres? Los hombres solos sin mujeres, y este libro este cuento que se llama a sí mismo Drive My Car, es uno de esos cuentos. Decía que la película comienza con una estructura muy propia de la arquitectura de un libro, que comienza con un prólogo un poco largo, y después que comienza entonces a pasar los títulos, y después de esos títulos han pasado 2 años, y todo esto para plantearnos el tema de la relación confusa entre, entre el protagonista y esta mujer que al mismo tiempo le maneja su carro. Entonces, quiero dejar esta parte y ya más adelante vamos a hablar de esa trilogía que se da entre el director Murakami y Anton Chekhov, que es prácticamente el que guía el discurso de la película, el famoso escritor y director ruso, con una obra emblemática que es Mi tío Vania. Entonces, pienso que además de lo que hace Murakami, la obra la lleva eh, esta, esta obra de teatro que están representando y todo lo que es el universo de Anton Chekhov. Pero voy a parar para ver quién Es que pone hay un un hilo. paralelismo entre los personajes de la obra de Chekhov y la vida de los protagonistas de esta película, que son tanto el actor y director, que se llamaba, déjame leerlo, Kur, eh, Ku- Kafuku, Kafuku. Kafuku, Ujú, y la chica que maneja el carro, que se llama Misaki. ujú. La Hay segunda. esa misma infelicidad, ese mismo descontento con la vida, ese mismo sufrimiento y dolor y duelo, lo tienen los personajes de la obra de Chekhov, como lo tienen los protagonistas de la película. Bueno, sí, el tema también del aislamiento, las soledades, pero tú has dicho algo, o sea, lo que traza la ruta de la película son los duelos, y más que un duelo, la concatenación de duelos, y en este caso, este hombre está atravesando por un duelo de la pérdida de la hija, la pérdida de la mujer, pero sobre todo hay un gran duelo, y es el duelo de la sociedad japonesa. Ese duelo, incluso el que después se traslada a Hiroshima, era una manera de meterlo en el duelo global de esta ciudad depresiva con un alto índice de suicidio, e incluso en la misma obra de El tío Vania, es una reescritura que hace Anton Chejo de una obra anterior en la que la trama principal era un suicidio, y en la segunda versión, cuando hace El tío Vania, hay un homicidio. Entonces, esta dicotomía se da en el tratamiento de cómo el director nos va envolviendo cuando muere la mujer. Una relación que que nos perturbaba, una relación que no comprendíamos en qué tono estaba ni qué era, y poco a poco es que nos va diciendo que tuvieron una hija, los acuerdos que hicieron después de la muerte de la hija, pero algo muy importante, además del tema de la muerte, es el tipo de sociedad en que estamos viviendo, no solo el tema del poliamor, que estaba presente no por tema de la infidelidad, y es el tratamiento de la diferente perspectiva, de que para muchos, para nosotros había un tema de infidelidad cuando Otto estaba con el joven, Y con otros eh, más, y con aparentemente. otros o con otros más, y ahorita, para darle paso a las personas que nos acompañan, eh, esa perspectiva y esos rituales del amor en las sociedades contemporáneas, y que
y que la literatura lo está hablando mucho, incluso libros que se han quemado en China porque están hablando de esta nueva manera de la gente relacionarse, eh, y de lo que el mismo Murakami habla. Bueno, hace poco, creo que 2 semanas, se publicó, se tradujo al español su último libro, La sociedad y los muros, y ahí hay mucho de todo esto, de esa manera de relacionarnos, pero estas sociedades con los aislamientos, las soledades, esa melancolía, esa tristeza y sobre todo cómo todo esto lleva a esos conflictos que involucran a la muerte. Entonces Parece, vamos, según estuve leyendo, que el cuento de Murakami en el que está basada la película es un cuento corto, es un cuento de 8 páginas. sí, Y esta película que dura 3 horas está basado en un cuento corto. Sin embargo, yo particularmente me puse a pensar qué yo le quitaría a esta película para que fuera más corta y yo no supe qué le quitaría, porque me pareció que todo lo que aparece, todos los silencios, la lentitud de muchas partes de la película, me parece que son parte de lo que el director quiere comunicar, ¿eh? Y si le cortaran sí. esos pedazos, yo pienso que no sería igual. Sí, no, y Vamos a ver qué piensan. Ujú. los silencios no son solo de melancolía o de depresivo. Yo le sentí una estrategia tan importante a esos silencios, porque si tú te fijas, los silencios pasan entre conversaciones. Generalmente entre conversaciones se meten los silencios. Yo lo que entendía era que era el tiempo que le tomaba a ellos procesar lo que estaban hablando, entenderse ellos mismos y sacar lo que querían decir. Y realmente es una de las cosas como más interesantes y significativas de la película, y junto con eso las actuaciones, porque en esos silencios hay unas actuaciones muy gestuales, de mirada que se Sí. pierden. Eh, el tema del movimiento de las cabezas, porque la película tiene muchos primeros planos, porque son conversaciones largas también en algunos Pero casos, son que se diálogos muy alargan, elegantes, yo pienso. y Sí. puntuales, muy puntuales. Vamos a ver si alguna de los participantes quiere decir algo. Te amé Bueno, el micrófono sí, apagado. Ajá. ya. No, yo, para ver si me refresco algunas cosas, porque la vi hace 2 años, 3. Y entonces sí recuerdo, o sea, primero a mí me encanta Haruki Murakami y me he leído varios de sus libros, pero ese que no sabía de ese, ni me lo he leído, pero sí me gusta él. Y él mismo como personaje es también así como tan melancólico, porque le acaban de dar unos premios recientemente que yo vi, yo creo que fue del Príncipe de Asturias, de lo de España. Sí, Era que él no quería ni pasar por alfombras rojas, se ponía para un lado, ni hablar, ni nada, ni que le tomaran fotos, nada, la cosa fue. O sea que muchas de las cosas de sus libros también es él en persona. Pero uno de los que a mí me ha gustado de él es lo que pienso cuando voy corriendo, una cosa así que es fabuloso. No, entonces lo que me queda como la duda de que sí, él tenía como ese dolor, bueno, aparte de que él volvió el día y se encontró a la mujer con el actor, porque yo desde el principio pensé que era el muchacho, el actor, el que él se Sí, halló yo pienso que de sí. regreso. Entonces, como él tranquilamente cierra la puerta, se va, deja eso así, nunca la aborda, nunca nada, al contrario, viene, hace el amor y todo con ella, regresa como si nada hubiera pasado. Y realmente él y se ríe y todo con ella. Sin embargo, él tiene eso dentro. Entonces, me queda la inquietud de por qué él siente como esa culpa, igual que la que le maneja el carro, como que por él ella murió cuando él Yo no eso tuvo te lo nada que puedo ver. explicar porque está en un diálogo. Él le dice a ella, primero le dice, otra persona te diría que tú no eres culpable de la muerte de tu madre, pero yo soy culpable de la muerte de mi esposa. ¿Por qué? Porque su esposa le había dicho, cuando llegues esta noche, quiero hablar algo contigo. hablamos. Y él lo que hizo fue dar larga y manejar y manejar y manejar para no llegar porque no quería tener esa conversación.
Entonces, cuando llega, la encuentra muerta. Si él hubiera atendido a esa necesidad de ella y hubiera llegado más temprano para conversar, tal vez la hubiera encontrado viva y la salvaba. Entonces él se sentía responsable de la muerte de ella. Como se sentía responsable la chica por la muerte de su de la madre, muerte de su madre. porque ella no sabía que su madre había quedado aplastada ahí y no la buscó. Sí. Decidió irse, agarrar el carro que había salido ileso y se fue. Entonces, ella quizás pudo haber salvado a su madre si es que estaba viva. Eso es algo que ella nunca lo va a saber, si la madre quedó viva o no. Pero ella no hizo el esfuerzo por salvarla, por rescatarla. Porque primero yo pensé que ella, la esposa, se había suicidado, había tomado pastilla o algo, pero no, después él dice que fue algo como Un derrame cerebral, una hemorragia cerebral. cerebral Sí. y eso, pero sí definitivamente ella le dijo que querían hablar y pensaban hablar, pero Pero que él, sabiendo lo que vio, me imagino que tenía temor de que ella le dijera, mira, de te voy a llegar, dejar, de estoy llegar enamorada y de saber otro, la algo. verdad. Entonces él le dio larga a esa conversación y se retrasó a propósito para no tener la conversación. Entonces, en la parte de que era tan larga y eso, los silencios, los diálogos, todo eso, y de que uno hubiera podido cortar. Yo personalmente pienso que como era una obra dentro de la otra obra, incluso que quizás todos esos ensayos que hicieron, que sí eran volviendo a ensayar la misma cosa, los actores y la que de la otra obra dentro, tú ensayando todo eso, quizás eso fue demasiado de ensayo, demasiado tiempo de A mí me ensayo. pareció interesantísimo eso, el Sí, no, paralelismo que él logró. Porque mira, cuando uno ve la audición del actor joven, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, de Sí, pero Katsuki. él sí, ahí se ve que él, Ajá, él lógicamente, hace una audición tal como él es, un macho impulsivo, dominante, esa fue su famoso, audición, pero él le da un papel bien diferente. sí, Y en sí, ese papel pero es que él al final vuelve y saca su verdadera naturaleza y le toca hacer la parte de agresión de Teobania. Y ahí es que lo vienen a buscar y se lo llevan, porque ya él había tenido problemas por esa personalidad que tenía. Él había sí, tenido pero problemas, había tenido una relación con una menor y lo habían acusado, había perdido todas sus ventajas y David estaba como empezando de nuevo como actor. Pero ahí es que sí, se descubre que atacó a otra persona, lo golpeó en la cara y la persona murió llegando a la clínica. Entonces le era acusado de homicidio. Quizás sí. involuntario, pero sí, estaba acusado de homicidio. pero yo pienso, Cecil, tú sabes que la presencia de ese actor y de su presencia en esa audición, incluso con su actuación en la audición, no era necesariamente para ganar el papel, era para provocarlo y tener el acercamiento. Él lo Con dijo, este pero hombre, ni yo mismo, o sea, yo mismo me doy cuenta que tuve una mala audición porque usted me contrató. sí, entonces ahí los dos, esto es lo que abre el trío que existía inconscientemente entre ellos y él le decía, yo te envidio porque tú sí amaste y conociste a una mujer maravillosa como fue Otto. Y ahí se genera ese vínculo porque los dos sienten que tienen algo en común y este muchacho vino a tratar de entender esa pasión que él vivió con esta mujer que era mayor que él, pero que tenía unas características muy especiales. Entonces ahí es que comenzamos a conocer a Otto, a saber de lo importante que fue ella como actriz, cómo sale de la actuación y se queda, perdón, y Era era guionista, escritora, era guionista. guionista y cómo Trabajaban él, de socio, casi trabajaban ellos en todo lo que exacto, escribían. Porque él era actor y director de teatro y ella era la guionista. Entonces, ella fíjate era, en qué momentos ella utilizaba para irle contando sus ideas para el guión. Era en la parte de la Era intimidad. rara esa relación, porque ella en sí se inspiraba haciendo como lo mismo que ella estaba imaginándose, tanto sexualmente con el marido y todo, y llegaba al éxtasis
como cuando descubría que era la continuación del guión que que tenía en mente. Sí. O sea, como que incluso ella le lleva al amante, al marido, y se lo presenta, mira, este es un actor, que sé cuándo. Sí. O sea, ella lo introduce. Es como si ella hubiese querido realmente que se conocieran ambos. Ahora, yo ahora pienso que solo un japonés podía haberse quedado así. Después de haberlo visto con sus ojos, con ella, después de saber que ella se lo había presentado y que se lo había llevado como un gran actor y todo eso, y este hombre quedarse callado ahí, rumiando aquello y tratando de entenderlo, porque yo entiendo que él le había dado, ya él sabía, parece que este no era el primero, puesto que cuando él le habla al joven en el carro, le dice, ella solía acostarse con muchos hombres. Entonces, parece que él se lo aguantaba porque él se la lo aguantaba relación, quizás porque había trabajo, entendido que era la forma de ella de lidiar con su duelo. Porque lo dice, después que murió la niña, que tenía 4 años, que murió de neumonía, el matrimonio no había vuelto a ser igual. Y aunque ellos se entendían bien y estaban como volviendo, yo entiendo que él se aguantaba eso porque le veía que quizá era una forma de ella de manejar su duelo, de manejar su duelo. Ahora, yo me pregunto, estando él en ese carro con ese muchacho y ese muchacho contándole el final de la historia, ay, de la historia ese que se cuando estaba, él sabe cómo era que ella se inspiraba en las historias, ¿verdad? claro. O sea, era bien claro, era casi una confesión decirle, ella lo hizo conmigo. Y Porque, Claro, además, y y ella no le entonces quiso él contar conocía el final, el joven conocía el final que que el el otro no marido no conocía. conocía. Sí, eso fue Eso bien, fue fuertísimo, yo me encuentro, fuertísimo. sí. fue No, fuerte saber. Sí. y yo vi mucha intertextualidad en todas estas construcciones, porque ahí en este tema de ella produciendo en la cama, yo pensé en Cherezade y Las Mil y una Noche. Y esas historias sin concluir, entonces él tratando de entenderla y de procesarla porque ella la olvidaba después. Entonces, y veíamos el sexo como un ritual, no solo cotidiano, sino muy particular entre ellos, con toda la característica de la pasión, pero asumiendo ya un rol casi instrumental, porque él esperaba esto para incrementar su producción y documentarla. Entonces, es una Cheresade oriental contemporánea, pero todas estas preguntas que tú te haces, Cecilia, y que Diamela hace sobre su tolerancia, son esas nuevas perspectivas que podríamos hablar del poliamor, que en el caso de él no estaba en esa perspectiva, pero los jóvenes sí. Y el tema de las soledades, de donde sale el cuento, los hombres es solo, y esta diversidad. El otro tema es la diversidad de que lo vemos en el casting y el tema de las fronteras lingüísticas. Incluso él exagera cuando le da el papel a una persona muda. No recuerdo si era sorda, si era No, sorda. era solo muda ella, porque ella Era escuchaba. muda, sí, ella escuchaba, pero también la diversidad de procedencia y ese no lugar de la gente, de la coreana, ella misma era coreana, había una china, y esa frontera de comunicación que es en definitiva una de las características de las soledades, que es como el insumo principal de la película. Rosa estaba escribiendo algo, no sé si quiere compartirlo. Déjame ver. Rosa. Sí, Rosa buenas lo noches. escribió hace rato, dijo, cuando estábamos hablando de que el joven fue a la audición porque quería acercarse al director. Sí. Y después dice que el sexo para Otto era como lo que despertaba su creatividad. Sí, para mí la película todavía me dejó, buenas noches, como muchas Bueno, interrogantes. Yo pude
Se cerró tu micrófono. Doctor, De interpretar el duelo. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Es sí. que tengo un tema de señal aquí. Ya varias gente me ha dicho hoy que casi no me oye bien. No sé qué pasa con mi internet hoy. Vamos a pensar que todavía está en eclipse. Le decía que la película me enseñó también que, bueno, dentro de este mundo humano, nada sucede por casualidad, porque yo pienso que esa chica que le condujo y él, entre ellos dos, hicieron un intercambio de dolor, donde entre ellos también el hecho de encontrarse significó terapia para ambos y poder uno, viendo la historia del otro, quizás también tener como una perspectiva distinta del dolor que estaban asumiendo. El productor me impresionó mucho y yo cuestionaba eso, viendo uno tanta violencia en América o en República Dominicana, que lo vemos a diario con el hombre, cómo él tuvo esa, yo digo, resiliencia o esa capacidad emocional de cerrar esa puerta y aun que ellos hayan hecho un acuerdo, él se quedó con eso. Yo dije, si hubiese sido aquí, quizá ninguno de los dos lo hubiese estado contando. Claro. Pero mira, yo entiendo que el acuerdo de que se habla en la película no es ese. El acuerdo era que ellos habían dicho que no iban a tener más hijos. Exacto. Sí, Sí, pero esto era un acuerdo tácito. Él lo sabía, yo no sé si ella sabía que él lo sabía, pero él se lo explica al joven. Por ejemplo, yo busqué aquí en internet algunas de las frases o conversaciones más notorias de la película y me gustaría leerle esta. Él le dice, el joven le dice, señor Kafuku, me siento vacío, no hay nada dentro de mí. Wow. Sobre esa conexión con el texto, creo que la sentía con los guiones de Otto. Vine aquí porque quería volver a sentir eso. Así que lo que dice que Otto lo que dice de que Otto nos unió debe ser cierto. Por fin lo entiendo. Otto y yo. Entonces él le dice, tuvimos una hija. Murió de neumonía a los 4 años. Ahora tendría 23 años. La muerte de nuestra hija supuso el fin de nuestra felicidad. Otto dejó de actuar, yo dejé la televisión y volví al teatro. Otto estuvo años sin interés por nada. Y un día, de repente, empezó a escribir historias. Bueno, a contarlas. La primera historia que me contó fue después de hacer el amor. Cuando terminamos, empezó a narrarla de repente. Pero a la mañana siguiente no se acordaba bien. Así como tú dices, Lenín, ¿verdad? El paralelismo con Sherezade. Yo sí, así que se la conté. Con eso escribió un guión y lo mandó a un concurso. Ganó un premio. Así catapultó su carrera como guionista. El sexo conseguía despertar su creatividad. Entonces yo entiendo ahí que esa parte él la entiende y por eso le permite esas licencias a ella. Me contaba sí, la historia y hacía que me acordara. A la mañana siguiente se la contaba y ella tomaba notas. Se convirtió en nuestra costumbre. Había un fuerte vínculo entre el sexo y todas sus historias, incluso aunque no lo pareciera. Entramaba toda una historia estando al borde del orgasmo. Así solía escribir, aunque no siempre. Pero siempre que se bloqueaba, su magia volvía. Esas historias nos ayudaron a ambos a superar la muerte de nuestra hija. Congeniábamos bien como pareja. Fíjate que él acepta que ellos eran una buena pareja. Dependíamos el uno del otro. Nuestras vidas, tanto la diaria como la sexual, estaban totalmente completas. Al menos para mí. Pero Otto se veía con otros hombres. Que no te quite el sueño. Otto se acostaba con otros hombres, no solo con uno. Seguramente también se acostaba con actores de sus series. Cada aventura acababa al finalizar el rodaje y la sucesiva comenzaba con el siguiente. Y el joven le dice, ¿y usted tiene pruebas? Lo he visto, le dice él. A veces los traía a casa. Claro, él lo vio a él en su casa. claro. Aún así, jamás puse en duda su amor por mí. No se me ocurriría.
No había malicia en sus infidelidades porque me amaba. Nuestro vínculo era profundo, estaba por encima de eso. Aún así, tenía algo oscuro un lugar al que yo nunca, algo oscuro, un lugar al que yo nunca conseguí llegar. Y el joven le pregunta, ¿y usted nunca le preguntó por qué hacía eso? Y él le dice, lo que más miedo me daba era perderla. Si ella hubiera sabido que yo lo sabía, nuestra relación habría peligrado. Le dice, ¿y no es posible que ella simplemente quisiera que la escuchara? ¿Otto le contó algo de mí? ¿Puedo hablarle de una historia que ella me contó a mí? Entonces ahí él le cuenta la historia, lo cual pone en evidencia que habían tenido sexo porque ella contaba esas Claro, historias durante el sexo. Así que, sí. Bueno, yo lo que quiero apelar un poco es, aunque ellos se estuvieron reconstruyendo, fue una sucesión de duelo no resuelto, aparentemente resuelto, pero no superado. Y tiene que ver con el tipo de vida de Soledad, y ahí voy a meter el tema del personaje del casete. Digo el personaje porque el casete se convierte en un personaje que va a representar esa falta de acompañamiento y de con quién hablar. Entonces, ahí es que el personaje de la chica nueva, de la chofer nueva que llega, y viene la importancia de contar las historias como un tema de sanación. Incluso él comienza a abrirse cuando ella, de manera sin ningún tapujo, comienza a hablar de ella y a contarle su vida, y ahí es que él se abre y comienza entonces a ese tema de la sanación. Y ahí mismo es que viene el paralelismo con el rol del teatro dentro de la obra, donde estos personajes de Chejo están constantemente hablando de historias muy parecidas, como dice Cecil. O sea, ese tío Vania que ha vivido en esa casa, entonces llegan los dueños y estos cruces de enamoramiento que se dan entre, entre el doctor que llega, Elena, la hija del tío Sonia, Vania, y sí. todo ese enredo que es un paralelismo de lo que ellos están viviendo, pero lo más importante es quién te escucha y a quién tú tienes para que te escuche. Y en este caso, ese cassette que él pone y es lo que le permite a la chica introducir y comenzar a preguntarle de los diálogos para poder penetrar a esto. Incluso hay un momento ella le dice, usted está muy triste. Y, y se da este vínculo entre ellos dos, que incluso se ve en la participación que comienzan a darle en la cotidianidad de la producción a ella. Sí, pero es lo que arranca las conversaciones profundas entre ellas, es el manejo, es la forma de ella Sí, conducir, porque cuando él la elogia como conductora en la cena que tuvo con los coreanos, con la muda, ¿verdad? Eh, sí, él dice, ella maneja tan bien que no se siente ni cuando frena ni cuando arranca, como que es una excelente conductora. Entonces, eso le da pie a él para preguntarle a ella cómo aprendiste a manejar tan bien. Y ella ahí empieza a contarle un poco de su historia, del abuso que ella recibía de parte de su madre. Su madre dormía y ella no se podía despertar porque ella manejara bruscamente. Entonces ella aprendió a manejar con esa total suavidad para no despertar ni disgustar a su madre, porque parece que su madre le daba tremendas palizas. Que ella lo comenta en un momento, que cuando la mamá le daba una paliza, después venía su otra personalidad, que era una niña de 8 años. O sea, obviamente la mamá tenía problemas mentales, ¿no? Y entonces venía esa nueva personalidad, creo que se llamaba Sachi, que sí. era una niñita de 8 años, y durante los 4 años que esa personalidad estuvo visitándola a ella, no cambió de edad, se quedó de 8 años.
No fue cumpliendo años, Sachi. Sachi siguió siendo una niñita de 8 años, a la cual después lloraba mucho, se apretaba las rodillas con los brazos y ella iba y la consolaba y le pasaba la mano por la espalda y dice que Sachi era la única amiguita que ella tenía y que aún cuando ella abandonó a su mamá en el alud, ella sabía que iba a perder a Sachi. Ella optó por irse, aunque perdiera a Sachi. Es una historia muy triste que una niña que haya sido Maltratada. maltratada, ajá, y que vive con una persona inestable mentalmente, tuviera que elegir entre su mamá y la personalidad, la doble personalidad de su mamá para poder tener una amiguita, porque ella era como una chofera y una esclava de su mamá. Creo que mencionó que ni siquiera terminó la escuela. Sí. Sí. Sí, bueno, y ahí hay un tema de reciprocidad porque ella le acompaña a él en este proceso, pero él va y la lleva a hacer ese cierre al escenario de donde murió su mamá y me llamó la atención que llevaron flores y ella la ofrendó en el sitio y le dijo, aquí estaba la casa, aquí quedó. Y entonces, Y por ahí viene el clímax de la película, yo pienso que es el abrazo que ellos se dan. sí, Estos dos Escena fue seres muy linda, tan muy tristes, linda tan escena. solos. Diamela, no se te oye bien. no se oye. Que digo que esa escena fue muy linda, esa, al final, cuando se dan el abrazo. A mí me queda la duda si la coreana se quedó con el carro de él, cuando andaba ella con el perro y el carro rojo, que parece como si él se lo hubiese regalado. Yo no sé si ella es coreana, no, ella se fue a Corea con el carro. Dicen que hay, yo estuve leyendo y dicen que hay dos versiones, una de que él le regaló el carro. Fíjense que ese Ajá, carro era una posesión muy preciada para él. El carro Claro, en sí es un sí, personaje de la película. sí, sí. claro. El carro en sí es un personaje, es un Saab, que es un carro de culto entre las personas que aman los automóviles. Entonces, El SA yo 900. pienso que él se los regaló, yo pienso. Y se ve a Sí. ella como que se ha movido, que ha progresado. Ya ella se ve que está viviendo en Corea, que tiene un perro, Que que tiene un ya no perro. está manejando para otros. Entonces se ve que ella, como se dice en Me da la inglés, moved impresión que él se on. lo regaló en Para mí también. agradecimiento. Pero También que Sí, ella creo que lo la fue un que era carro muy coreana, fácil de encontrar una réplica, porque esos carros son como muy especiales, ¿no? no, y también que ella lo manejó todo tan suave y todo, y él le apreciaba tanto ese carro, que qué mejor en manos de ella que se quedara. Y a mí me gusta sí, así, que uno no sepa, porque a mí no me gusta cuando las cosas son tan obvias. Toma este carro, te lo regalo. No, nos deja pensar, se lo regaló. Ella le gustó tanto que se buscó uno igual. Eh, no, y es que es una fórmula de lenguaje que ha sido muy valorado en base a la imagen retórica de la sinécdoque. O sea, en la sinécdoque yo muestro una parte, pero tú entiendes el todo, o sea, no tengo que decirlo todo. Con una parte ya tú construyes y lo importante es lo construye desde lo que tú has construido a lo largo de la película, de lo que ha visto. Pero quería decir que la que era coreana era la muda. sí, la muda era La, coreana. Y la creo que el muda, esposo de la muda también. sí, no, no sé, pensé que él era, Bueno, él le hablaba en coreano a ella, pero no sí, tengo forma de saberlo. En algunas cosas que leí decían la pareja coreana, pero sí, él realmente tiene una fisionomía un poco diferente a los japoneses. a los japoneses. Sí. Este, yo quise encontrar, pero no la encontré, una frase que ellos se dicen, yo creo que él se la dice a ella. Es algo como de que a las personas que quisimos y fallecieron, seguimos, eh, solo nos queda saber que las amamos, una cosa así. Yo no me acuerdo de la frase exacta, pero ellos los dos tienen el mismo conflicto. Perdieron a alguien al que amaban. Se sienten culpables de la muerte de ese familiar, los dos. Los dos viven con esa culpa y los dos quisieran tener el tiempo, volver para atrás
para poder rehacer lo que no hicieron. Sin embargo, como Y Giovanni, tienen que no le queda sobrevivir, más que seguir para adelante. sobrevivir, como dijo, como que tenemos Bueno, que ellos, sobrevivir. ellos dicen una frase que se dice al final del tío Vania, y viviremos, Y viviremos. y dejan ese suspenso, o sea, nos queda vivir y ya lidiar con todo lo que tenemos esos duelos paralelos y esas confesiones y este acompañarnos, bueno, es terapia de que yo no soy solo el que estoy viviendo esto, o sea, y estamos rodeados, e insisto, que el escenario final fuera Hiroshima, de una comunidad que arrastra un duelo y una pérdida y un daño ambiental, y unas muertes ambientales que, que queda en la memoria colectiva como un duelo que todavía no se supera. Era una manera de meterse en ese contexto de la muerte. Mira aquí la conversación entre Sonia, que es la sobrina de Giovanni, ¿verdad? Y Giovanni, y él le dice, ¿cuánto sufro? Si supieras cuánto sufro, pequeña. Y ella le dice, ¿qué se le va a hacer? Hay que vivir. Y viviremos, Giovanni. Viviremos una larga, larga sucesión de días, de largas veladas. Soportaremos pacientemente las pruebas que nos depare el destino. No descansaremos nunca. Trabajaremos para los demás ahora y también en la vejez. Y cuando llegue nuestra hora, moriremos resignadamente. Luego, más allá de la tumba, diremos que hemos sufrido y que hemos llorado y que hemos tenido penas, y Dios se apiadará de nosotros. Y entonces tú y yo, tío, contemplaremos una vida maravillosa, una vida de ensueño. Nos sentiremos gozosos y con una sonrisa en nuestros rostros volveremos con emoción la vista a nuestros sufrimientos de ahora y por fin ambos descansaremos. Yo tengo fe en ello, lo creo apasionadamente con todo mi corazón y cuando llegue ese momento descansaremos. Entonces, esa es la concepción religiosa que tiene, como que ser un mártir te gana el descanso eterno, que el Y una sufrimiento pregunta, te prepara el camino hacia el cielo. ese papel lo hacía la muda por Sí, lenguaje, Sonia lo hacía, en sí. el lenguaje de signo. ¿Cómo realmente en una obra de teatro, cómo se va traduciendo? Porque todo el que está ahí no va a entender el lenguaje de signo. ¿Cómo Yo será pienso, que se mira, que él hace lo eso? hizo a propósito, porque las palabras, mucha gente las oye, pero no les presta atención. Sin embargo, esa gestualidad era tan obvia cuando ella le hacía así, como el corazón, para mí que no era necesaria la traducción de lo que Pero ella Pero miren, en la audición él disculpen, le tradujo, en la audición él le y el tradujo. otro él le muchacho le trajo. tradujo, Así mismo tiene que haber para el público. pero no sé si ustedes vieron en el teatro un detalle que estaba el telepronto arriba, que se usa incluso en muchos espectáculos que necesitan traducciones. Las No me óperas. digas que había una ahí como En las las óperas. óperas, sobre todo, había un telepronto, Bueno, me así sí. imagino que para esos fines, Ok, y entonces, así sí. pero Y yo es verdad, en quería, algunas fotos se ve como un letrerito arriba. Qué Debía y ser es bien. el que teleprompter. Ajá. estamos hablando de sociedades donde el tema de la inclusión está muy superado. Y en un momento yo lo vi como un esnovismo del director, igual como hay directores que involucran a no videntes para hacer papeles donde los reten y puedan interactuar por ellos mismos. Eh, lo vi primero como esnovismo, pero pensé también en los niveles de inclusión que hay en ese tipo de sociedades primermundistas. Pero quería referirme al texto que leyó Cecil, y es que una de las premisas de todas las obras de Chejo es esta lucha de los individuos por aspirando a un mundo mejor,
aún sobrevivir en medio de toda la frustración y todo el descalabramiento de la sociedad, esa sobrevivencia para entonces mantener esa aspiración de que vamos a estar mejor, independientemente de todos los dramas que arrastran sus obras y que vemos en esta película. Sí. Bueno, vamos a ver, Lenin, ¿hay algo más que queramos decir? Bueno, yo pienso que hemos tocado así de manera eh, eh, muy espontánea Muchos distintas partes simbolismos, en esta película, por ejemplo, los cigarrillos, que ellos los sacan por que el sacan por la ventanilla. pero también ella cuando pone el cigarrillo dentro de un hoyito en la nieve, eh, ese no lo entendí bien lo que era. No sé si sería la mamá enterrada bajo la nieve o bajo la tierra. Hay quienes han criticado que en esta película no se hizo como, ¿cómo se dirá? No se presentaron los hermosos paisajes de Japón. O sea, hay quienes dicen, y los cerezos, y el monte Fuji, y los que sí, pero es que Ah, Japón es solo eso, ¿eh? no, pero además no tenía que ver, eso iba a disgregar. O sea, es una debilidad que tienen las películas dominicanas, por ejemplo, que están trabajando un drama, un tema y de repente comienzan a hacerte unos paneos de Punta Cana o en Casa de Campo o en Chabón, como si fueran postales del paraíso, para parafrasear a Jorge Pineda, que en paz descanse. Pero no se necesitaban, eran historias muy íntimas, todos esos interiores se justificaban. Y lo de la carretera por el tema de lo del chofer. Sí. Incluso algo que no se mencionó y fue la desobediencia de él a la prescripción médica de que no manejara. Entonces ya ahí el director comienza a vendernos una historia de muchos riesgos, donde vean muchos No, y riesgos y después también ver cómo él le dice a su esposa cuando ella maneja, o sea, yo te amo muchísimo, pero hay una cosa de ti que no soporto y es como tú manejas. sí, Porque, y ella le dice, yo sé que tú te estás muriendo de ganas por manejar. Entonces, sí, él no debía manejar. Desde el principio le diagnostican glaucoma en un ojo, que todavía estaba a un nivel que él lo compensaba con el otro ojo, pero que no debía manejar. Bueno, pues yo pensé que una forma diferente de presentarnos a Japón es presentarnos que no es solo cerezos, es también paisaje nevado, es también carreteras interminables llenas de túneles modernos y todo eso lo vimos en esta película. O sea, yo vi un Japón que yo no conocía. sí, no, pero es sobre todo el Japón emocional. Bueno, el tema de la literatura japonesa, yo pienso, no he leído nada donde no haya un tema de un suicidio, un asesinato, unas crisis emocionales, un tema de soledades, de aislamiento. Y bueno, mostrarlo desde esto, desde la gente y desde el arte, en la figura de este director, un país con una tradición teatral como el kabuki, el teatro no, y cómo eso para mí fue muy revelador. Cuando yo leí sobre la película, un director de teatro, pensé que iba a ser un director de teatro kabuki, pero un director oriental muy metido dirigiendo un clásico Uso. occidental Sí. y cruzando estas historias fue algo sumamente Sí, interesante, bien rico. raro porque normalmente ese tipo de cine se centra en lo suyo, ¿no? Pero aquí no. O sea, esta película fue diferente en todos los aspectos. Diferente eh, por ese tratamiento que daba a los conflictos internos y externos que Ujú. tenían sus personajes. Porque fíjense que el jovencito, el actor, tenía un conflicto grande también. Él Sí, estaba enamorado de esa mujer que sí, perdió, oro. que murió, ¿eh?
Y cuando él le está contando a él la historia, al final de la historia, a él tenía los ojos reventados de lágrimas. Hizo un trabajo muy, muy bueno ahí ese actor, yo pienso. No, y algo que siempre en las películas, bueno, en las narrativas japonesas y orientales, es el tema de la resignación. O sea, con la resignación que él asumió cuando vino a buscarlo la policía, no, ahí no hubo drama, una aceptación, yo lo hice, entonces asumo consecuencias. Sí. Y hay una Y conversación entre ellos en un momento cuando él le dice, ¿por qué hay muchas formas, por qué tú hiciste eso? Y él le dijo, para conocerlas. Y él le dice, cuando él le está hablando sobre cuando él tuvo una relación con una chica menor, que fue lo que estaba a punto de arruinar su carrera. Y él le dice, para conocerlas, y él le dice, hay muchas formas de conocer a la gente que no es solo a través del sexo. Entonces, bueno, y otra cosa en ese bordado que quedan insinuadas y que fue el detonante, bueno, y el director nos prepara para esto poco a poco, es este personaje que lo fotografía y nos deja ahí entredichos cosas. Primero, ¿por qué lo están fotografiando? Bueno, es que el chico es famoso, un actor muy reconocido, pero ya más adelante vemos que estuvo involucrado en un escándalo. ¿Para qué están haciendo esta foto? Porque él se defiende con tanta agresividad cuando pudo haber mediado las palabras o haber cambiado de entorno, y eso le preocupa al director, incluso paga la cuenta y se va Exacto. y, y sale otra de ese hubiera sido la escenario. historia si el jovencito hubiera sido el marido y si el director hubiera sido el amante. Porque No, no el hubiera habido, jovencito hubiera explotado y hubiera lo habido hubiera una tragedia. matado. Sí. Lo hubiera matado o la hubiera matado a ella o algo así. O sea, eran personalidades muy diferentes. Uno muy flemático, ¿verdad? Y Exacto. controlado, en control de sus emociones. Y el Bueno, jovencito muy sanguíneo. así, muy tranquilo. Yo quisiera compartirles lo que tenemos para Antes, el Petit, nos resto de queda la un semana. puntito. ¿Eh? Disculpa, antes Ajá. de compartir, eh, decir que comenzamos esta película por el mes del libro. Abril es el mes del libro en Occidente y en nuestro país, y vamos a estar ofreciendo películas que su guión ha sido una adaptación del libro. En este caso, el cuento del mismo nombre de Murakami. La invitación también es que podamos hacer conexiones entre el cine y la literatura, e invitamos a que podamos leer el cuento que aparece en las redes. Como dijo Cecilia, es un cuento corto, y vamos a ver la similitud y qué tanto respetó el director el texto, al parecer mucho, y bueno, que podamos generar como una dinámica cultural en torno a este cineforum de conexión cine y literatura, y que podamos ir manejando, consiguiendo esos textos y que podamos leerlos. Bien. Entonces, vamos a ver qué tenemos para esta semana y la siguiente. Tenemos esto, que es esta exposición que tuvo su apertura anoche. Está en nuestra Galería de Arte del Centro Cultural Babeque y va a estar hasta hasta el 25. 25 de abril. ¿Ok? Va a estar hasta el 25 de abril. Se llama Los Años Intermedios, Artistas en Construcción, y es una exposición de los trabajos finales de los estudiantes y algunos egresados de la Escuela Nacional de Artes Visuales en el 2023. Está, miren, realmente lindísima esa exposición. Vale la pena que ustedes la visiten y puede ser visitada de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde en días de semana. ¿Ok? En días de semana. Así que, o sea, de lunes a viernes. Nuestra galería está al lado del colegio, está adyacente al colegio, se entra a través de la secundaria Babeque y está en la Roberto Pastoriza, número 329. Y para la semana que viene, esta es la película que seleccionó Lenin. Se llama Operación Monumento. Lenin, motívala tú.
Sí, bueno, esta película yo lo voy a comentar a través del sentimiento que tenemos cuando estamos en esos grandes museos, sobre todo los museos en América, que decimos, wow, ¿cómo se llegaron estas obras hasta acá? ¿Quién tuvo la iniciativa de coleccionarlas? Y con algunas obras decirnos quién las protegió, porque muchas obras que no llegaron a nosotros se perdieron porque fueron satanizadas, fueron quemadas y sacadas de circulación porque entendían que era un arte degenerado. Entonces, pero además, ¿quién rescata, por ejemplo, ahora mismo en los países que están en guerra, ese patrimonio de que no se pierda ante todos los incidentes que generan la guerra y los gobiernos totalitaristas? Así que es una película muy interesante que nos ayuda a entender Está basada en cómo un ha libro, sobrevivido. Lenin. Está Sí, basada en un libro. está basada en un libro, no tengo la información ahora del autor y se llama así mismo el libro, pero es un libro reciente también. Bueno, pues esa es la que vamos a comentar el próximo martes. Volvemos a nuestro Cineforum los martes. Este caso de hoy fue un caso especial para poder darle apertura a La la exposición. exposición, porque era el día que ellos podían estar presentes. Así que muy buenas noches tengan todos. Muchas gracias por su compañía, por hacernos el coro. Que sigamos viéndonos bien pronto y que ojalá puedan entrar al próximo Cineforum a discutir esta película, Operación Monumento. Muy buenas noches. Muchas Buenas gracias, buenas noches, noches. Cecilia y Lenny, muchas gracias. Gracias, Fede. Bendecida noche, gracias. Gracias. Gracias.